Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas. Aquí estamos continuando con nuestro curso de Giorgio Agamben, de la estética a la política, aquí en Cursa Virtual. Bueno, hoy vamos a adentrarnos en la clase número 4 en biopolítica y poder soberano. Es importante porque efectivamente, bueno, vamos a empezar a analizar la serie Homo Sacer, el libro 1 particularmente, pero no solamente el libro 1, porque de hecho tengo un material de lectura que van a ver donde ya hablo también de El reino y la gloria. Quiero decir, no vamos a exponer de manera puntualmente y puntillosamente cronológica Homo Sacer. No es que vamos a ver el primer volumen hoy, después el segundo volumen la próxima clase. Quiero decir, sí, hoy voy a empezar por el volumen 1, pero también, por ejemplo, voy a hacer mucha referencia al volumen 2.4, que es el reino y la gloria. Entonces, no necesariamente va a ser así. ¿Pero por qué? Porque el proyecto Homo Sacer, ahora voy a detallarlo, yo lo mencioné ya las clases pasadas y ya leímos cada uno de los títulos, pero lo voy a hacer de nuevo, dado que vamos a arrancar con el poder soberano y la vida nuda. Tuvo muchos cambios. El propio Agamben reordenó los libros en un momento. Y de hecho empezó a publicarlos, y de hecho, por ejemplo, publicaba, el volumen 3 antes que el volumen 2. Quiero decir, incluso su forma de publicación, su forma de nombrarlos, su forma de enumerarlos, no fue progresiva. Agamben iba trabajando, iba escribiendo sobre determinados problemas que tenían que ver con la arqueología de la política que hizo en Homo Sacer, y a medida que escribía sobre ellos los ordenaba. Entonces por ahí publicaba antes el volumen 4 que el volumen 2. ¿Se entiende? No necesariamente su forma de publicación fue progresiva y lineal. Ahora, dicho esto, ahora sí tenemos toda la serie Homo Sacer terminada. De hecho, se ha publicado la edición integral en la editorial italiana Quodlibet, 1995-2015 Homo Sacer, y ahí tenemos los 9 libros. Esos 9 libros han sido, como les dije, reordenados, algunos retitulados incluso. Agamben modificó el título, y obviamente son ediciones corregidas e integradas. Yo voy a hacer referencia, a medida que vayamos viendo Homo Sacer, no a esta edición, porque esta edición no está en castellano. Esta edición está en italiano, y creo que hay una traducción ya en francés e inglés, pero en castellano no. En castellano tenemos cada libro de la serie Homo Sacer, de los 9 libros, los tenemos en la editorial Adriana Hidalgo, ¿no? Con muy buenas traducciones, y obviamente figura, si ustedes ven los libros, dice Homo Sacer, por ejemplo, 2.1, Homo Sacer 3, Homo Sacer 4.1, ¿no? Pero esa ordenación que está en los textos de Adriana Hidalgo, fue modificada parcialmente en algunos casos en la edición integral de Homo Sacer. Por eso, son cuestiones técnicas, pero lo que importa acá es que son 9 libros. Son 9 libros que tienen cierta lógica de continuidad, que ahora se los voy a mencionar, y que vamos a ver en parte progresivamente. ¿Cómo se inicia la serie? Bueno, el volumen 1 se llama Homo Sacer, el poder soberano y la nuda vida, de 1995. El volumen 2.1 se llama Justitium, estado de excepción. Originalmente se llamaba solamente estado de excepción. El volumen 2.2 se llama Stasis, la guerra civil como paradigma político. El volumen 2.3, como ven, tiene esta forma, ¿no? Se llama Jorcos, el sacramento del lenguaje, arqueología del juramento. Jorcos es agregado, es nuevo. El volumen 2.4 se llama Oeconomía, el reino y la gloria, para una genealogía teológica de la economía y del gobierno, que lo vamos a ver hoy también parcialmente. Por lo menos de hecho tengo un material donde hago bastante alusión a ese texto, porque me parece importante, me parece que si bien es el volumen 2.4, me parece que para presentar la serie está bueno, queda claro. El volumen 2.5 se llama Opus Dei, arqueología del oficio. El volumen 3 se llama Auschwitz, el archivo y el testimonio. Originariamente era lo que queda de Auschwitz, o lo que resta de Auschwitz. El volumen 4.1 se llama Altísima pobreza, reglas monásticas y forma de vida, y el volumen 4.2 se llama El uso de los cuerpos. Vamos a ver todos los textos. En mayor o menor medida yo voy a hacer alusión, voy a leer citas, voy a tratar de integrar todos, pero obviamente algunos van a tener más protagonismo que otros, ¿no? Dado que además de Homo Sacer yo también quiero comentar otros textos de Agamben, ¿no?
Entonces, en total son 9 textos, son 9 libros que son estos que mencioné. Ahora, vamos a presentar, voy a correr esto, antes de meternos con los textos de Agamben, yo se los muestro, yo tengo, es una rareza, pero bueno, tengo la edición inglesa de Homo Sacer, El Poder Soberano y la Nuda Vida. Esta es la edición inglesa, porque la compré en New York hace mucho tiempo. Tengo la edición castellana también, pero en PDF, no la tengo física. Y después acá está El Reino y la Gloria, al cual vamos a hacer alusión y vamos a leer un par de cosas también, Pero vamos a empezar con los manuales, porque en este sentido los manuales, el de Castro y el de Walsboik, son claros para introducirnos en la problemática política de la filosofía política en la filosofía agambeniana, digamos, Entonces vamos al capítulo que se llama Soberanía y Excepción, que es el capítulo 2 de el manual de Castro, de Giorgio Agamben, Una arqueología de la potencia. Entonces dice así, Homo Sacer, el poder soberano y la vida desnuda, 1995, marca sin duda un momento decisivo en el pensamiento de Agamben. A partir de este momento, sus intereses y sus temas se reorientarán en torno a un eje denominado por la problemática política del siglo XX. Como ya señalamos, no se trata de propiamente una ruptura, sino de un cambio de intensidad y de un desplazamiento. En efecto, hacia la relación entre la política y la vida, que constituye el tema central de Homo Sacer, se encaminaban ya en los últimos pasajes del lenguaje y la muerte. También en ellas hacía su aparición la figura del Homo Sacer, que Agamben utiliza ahora para el título y luego para la serie, que se completa por ahora con 3 trabajos más. Como se explica en la obra inmediatamente sucesiva Medio sin fin, de 1996, el eclipse de la política se debe en parte al hecho de que ella ha dejado de confrontarse con las transformaciones que han vaciado de sentido sus conceptos y sus categorías. La politización de la vida biológica, antes excluida de la esfera política, los campos de concentración que crean una zona de indiferencia entre lo público y lo privado, los refugiados que rompen el nexo establecido entre el hombre y el ciudadano. En fin, se hace necesario por ello repensar todas las categorías de nuestra tradición política a la luz de la relación entre poder soberano y vida desnuda. Este es un poco el eje. O sea, para entender las categorías de la política contemporánea tenemos que pensar el vínculo entre el poder soberano, el poder estatal, y lo que va a llamar Agamben vida desnuda, o vida nuda, o nuta vida, nuda vita, perdón, nuda vita. Veamos, vamos a la página ahora 15 del texto de Walsboik. Dice: el gesto ontológico de Agamben es preciso. El modelo jurídico institucional no se diferencia del modelo biopolítico del poder. La política siempre ha consistido en un gobierno del poder sobre la vida, O sea, para entender la política tenemos que entender la forma en que ésta, desde el punto de vista soberano, del poder soberano, o sea, del poder estatal, ha gobernado, ha conducido, ha administrado la vida, pero la vida en términos biológicos, vale decir, como la bios, esto que mencionamos la clase pasada, la bios, la comunidad política, la vida en términos sociales, de alguna manera está vinculada de manera inescindible con la vida biológica, dado que el poder soberano gobierna la vida biológica, la condiciona, la excluye, la extermina, la mata, etc. De esta forma, la soberanía del Estado moderno también es una forma de biopoder. Pasemos a el capítulo que se llama Estado de excepción y campo de concentración, página 23. Dice Walsboik: soberanía y vida nuda son, en el pensamiento de Agamben, dos existencias complementarias, dos correlatos de un mismo gesto, el gesto de la excepción de la máquina política de Occidente. No podemos concebir el poder sin límites de un soberano, sin la vulnerabilidad infinita de la vida nuda. En consecuencia, tendremos que asumir que cualquier estado de soberanía contiene en su seno secretamente un estado de excepción, la posibilidad de suspender la ley para conservarla, generando así un espacio de anomia en la que su fuerza puede desplegarse sin límites y tratar a cualquiera como una vida nuda. Entonces, en el corazón se va a encontrar esta cuestión, digamos,
un poco en el corazón de la filosofía política de Agamben, vamos a encontrar esta noción. Voy a explicarla de manera la más simple posible con mis palabras, ¿no? Y después voy al texto, al material de lectura. Y también tengo la historia de la sexualidad 1 de Foucault, porque Homo Sacer dialoga críticamente con la voluntad de saber de Foucault, con la historia de la sexualidad, y rearticula o reinterpreta la noción de biopolítica en un sentido distinto al de Foucault. Entonces, vamos a leer después lo que Foucault define como biopolítica y después vamos a ver la definición que da Agamben de biopolítica, porque hay un choque o hay una diferencia interpretativa, ¿no? Pero antes quiero tratar de explicar de manera más simple posible con mis palabras cuál es el corazón del proyecto de Homo Sacer. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida es, estamos hablando del poder soberano. Primero vamos a definir qué es el poder soberano. El poder soberano es un poder territorial, es un poder que ejerce el monarca, el rey, generalmente. Estamos hablando de Europa, digamos, situémonos en Europa, siglo XVI, siglo XV, XVI, XVII, digamos, ¿no? Saliendo de la Edad Media, digamos. ¿Qué es el poder soberano? El poder soberano es el poder del monarca sobre un territorio. Es decir, es el poder que ejerce ese monarca territorialmente y por ende sobre la población que se encuentra en ese territorio, ¿no? Ahora, lo que va a decir Agamben es que el poder soberano se ejerce precisamente sobre vidas de individuos, de poblaciones, ¿no? Que trabajan, que habitan allí. Ahora, esto queda claro, digamos, no hay un vínculo entre territorio, poder soberano y la vida de la población que se encuentra allí. Ahora, ¿cuál es un poco la hipótesis que tiene Agamben? La hipótesis que tiene Agamben es que el poder soberano se constituye y se mantiene sobre todo a partir de la relación con la vida de su población, pero sobre todo a partir de lo que él va a llamar exclusión inclusiva. Parece una paradoja, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el poder soberano se articula a partir de la excepción, como dice acá. El estado de excepción va a ser muy importante. ¿La excepción en qué sentido? Bueno, en el sentido de que para que se constituya y para que se mantenga el poder soberano, necesariamente tiene que haber un sector de vida, un grupo de personas vivas, obviamente, que sean excluidas, o que sean masacradas, o que sean exterminadas, y que por supuesto eso no se entienda como asesinato ni como un sacrificio. De hecho, la palabra Homo Sacer es una vida que puede ser masacrada, que puede ser asesinada, o que puede ser excluida, pero que no se considera masacre ni asesinato, ese acto de violencia sobre la vida. Lo que está diciendo Agamben, en otros términos, es que el poder soberano se constituye a partir de la exclusión. Algún tipo de forma de vida tiene que quedar excluida para solidificarse, ¿no? ¿Y por qué hablamos de excepción? Bueno, porque producto de esa exclusión de la forma de vida, no hay, y si bien esa forma de vida queda excluida de la ley, de la legalidad, no tiene ningún tipo de protección legal, se lo hace en nombre de la excepción. La excepción es constitutiva del poder soberano y las vidas excluidas o las vidas nudas, ¿no? Que son este tipo de vidas que pueden masacrarse sin considerarse asesinatos, también son necesarias para dar forma al poder soberano. En otros términos, no hay poder soberano sin vida excluida, no hay poder soberano sin excepción. Todo tipo de poder soberano se constituye en torno a la excepción. En otros términos, la excepción es la regla. Entonces, con esto quiero decir, el poder soberano es un poder intrínsecamente negativo y que tiene un vínculo con la vida intrínsecamente negativa para Agamben. Entonces, obviamente que tenemos ejemplos de esto que son muy fuertes, como los campos de concentración, digamos, ¿no? O sea, el poder soberano de la Alemania nazi se constituyó mediante la exclusión y el exterminio del pueblo judío. Ese es un ejemplo palmario y evidente, digamos, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que ir solamente hacia allí, podemos pensar en cualquier forma de exclusión. O sea, cualquier tipo de sociedad, incluso también los estados democráticos, porque para Agamben no hay diferencia entre estado totalitario y estado democrático. O sea, ambos estados, los dos tipos de estados, se constituyen en torno a la excepción. Incluso los estados democráticos, que respetan hipotéticamente los derechos humanos, también
proceden por medio de la excepción, digamos. Por ejemplo, un decreto de necesidad y urgencia. Por ejemplo, la violación de determinadas libertades individuales durante la pandemia del COVID. Por ejemplo, los inmigrantes o los refugiados, digamos, que son considerados ciudadanos de segunda. Bueno, ahí también hay exclusiones. A veces hay exterminios y a veces hay exclusiones políticas, donde no hay derechos, ¿se entiende? O sea, pero en cualquiera de los casos, todo tipo de Estado, todo tipo de poder soberano, sea totalitario o sea democrático, se constituye a partir de la excepción y de la exclusión de un tipo de vida. Esta es la hipótesis que está en el fondo de la serie Homo Sacer. Por ende, uno puede entender que la posición política de Agamben es anárquica, en el sentido de que no ve nada muy positivo en el Estado. El Estado no es bien visto en general por Agamben, digamos, ¿no? Esto lo estoy explicando de manera simple con mis palabras. Vamos a empezar a desarrollarlo. Entonces, les leo acá lo que dice Walsh-Boyce, ¿no? En consecuencia, tendremos que asumir que cualquier estado de soberanía contiene en su seno secretamente un estado de excepción. La posibilidad de suspender la ley para conservarla, esta paradoja, o sea, suspender la ley para conservarla, generando así un espacio de anomia en la que su fuerza puede desplegarse sin límites y tratar a cualquiera como una vida nuda, como una vida desechable, como una vida exterminable, como una vida masacrable. Ahora, eso lo hace para conservar su poder, el poder soberano. Antes de leer, antes de leer mi material, ¿por qué es importante la discusión con Foucault? Porque, a ver, acá hay una operación que es importante marcar para mostrar la diferencia entre Foucault y Agamben, que es sustancial, no es menor, ¿no? Les voy a leer lo que dice Foucault en La voluntad de saber, un par de pasajes de La voluntad de saber, donde Foucault habla de disciplina y de biopolítica. Vean lo que dice la página en el capítulo que se llama Derecho de muerte y poder sobre la vida, ¿no? Un capítulo importante. En la página 168 dice, concretamente, ese poder sobre la vida se desarrolló desde el siglo XVII en dos formas principales, o sea, a partir de 1600, el poder sobre la vida, el biopoder, se desarrolló en dos formas principales, ¿no? Dos polos. Un polo es el polo de lo que él va a llamar la anatomopolítica o la disciplina. Se los leo, dice, uno de los polos, al parecer el primero en formarse, fue centrado en el cuerpo como máquina. Su educación, el aumento de aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento paralelo de su utilidad y de su docilidad. Bueno, acá nos referimos a las disciplinas, la anatomopolítica del cuerpo humano. O sea, un cuerpo disciplinado, un cuerpo productivo, obviamente consustancial al capitalismo, es necesario. Por tanto, tenemos el despliegue de dispositivos disciplinarios, como la escuela, como la prisión, que van a ser necesarios para producir este tipo de cuerpos productivos, ¿no? Ahora bien, el segundo polo del poder sobre la vida, formado algo más tarde, hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado en el cuerpo especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente, y que sirve de soporte a los procesos biológicos, la proliferación, los nacimientos, la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que puedan hacerlos variar. Todos estos problemas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores, una biopolítica de la población. Ahora bien, queda claro, ¿no? O sea, Foucault dice que a partir de 1600 y 1700 aparecen dos polos o dos expresiones del poder sobre la vida, la disciplina y la biopolítica. La disciplina tiene que ver con la conformación de la anatomía, de la anatomopolítica de los cuerpos, o sea, producir cuerpos individualizados, individuales, mediante instituciones disciplinarias como la fábrica, como la prisión, como la escuela, que van a tender a ser cuerpos productivos y autorregulados, autodisciplinados. Y la biopolítica tiene que ver con la administración y gestión de la vida biológica de la población, con su regulación en relación con la natalidad, la proliferación de la vida, la duración, la longevidad, la salud. Es decir, acá no aparece la muerte. De hecho, si uno ve un poco antes, la definición de biopolítica que da Foucault dice, tiene que ver con la inversión de esa vieja figura del derecho romano y su inversión. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Foucault? Dice, podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir
fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte. Esa es la definición de biopolítica. Es el poder de hacer vivir. Hacer vivir es algo positivo, no es algo negativo. Hacer vivir es positivo, ¿no? Es extender la vida, es protegerla, ¿no? Pero dice, de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte. Rechazar hacia la muerte es excluir. Sí, eso es negativo, pero la definición de biopolítica, como esta es una definición más ampliada, tiene que ver con hacer vivir, y hacer vivir no es negativo, o de rechazar hacia la muerte, que es negativo. Entonces, quiero mostrarles estas definiciones para que veamos bien la diferencia con Agamben, con la definición que va a tener Agamben de biopolítica. Pero sigo empleando todavía un poco más. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, dice Foucault, la vieja potencia de la muerte, en la cual se simbolizaba el poder soberano, se halla ahora cuidadosamente recubierta por la administración de los cuerpos y la gestión calculadora de la vida. Desarrollo rápido durante la Edad Clásica de diversas disciplinas, escuelas, colegios, cuarteles, talleres, aparición también en el campo de las prácticas políticas y las observaciones económicas de los problemas de natalidad, longevidad, salud pública, vivienda e inmigración, ¿no? Se inicia así la era de un biopoder. Las dos direcciones en las cuales se desarrolla todavía mantenían netamente separadas en el siglo XVIII, ¿no? Con esto quiero decir dos cosas que son importantes para diferenciar o para ver la diferencia entre Foucault y Agamben. En primer lugar, Foucault va a diferenciar lo que es el poder soberano del poder sobre la vida o del biopoder. Quiero decir, y esto es una diferencia sustancial, en Agamben el biopoder necesariamente tiene que ver con el poder soberano, no se puede disociar del poder soberano. O sea, el poder soberano tiene el poder de administrar negativamente, de excluir o de masacrar la vida en función de la excepción, para mantener su poder. En el caso de Foucault es distinto. Foucault va a decir que una cosa es el poder soberano y otra cosa es el biopoder. El biopoder viene después, viene en 1600, en 1700, sobre todo en 1700, y tiene que ver con la gestión de la vida biológica de la población. Ahora, esa gestión no es negativa necesariamente. Como vemos, el biopoder implica un hacer vivir, y eso en Agamben no está, no es hacer vivir, o, dice Foucault, un rechazar hacia la muerte. El rechazar hacia la muerte sí es el elemento negativo. Uno podría decir que en Agamben hay una lectura parcial de la biopolítica de Foucault, acentuando este elemento de rechazar hacia la muerte, que es lo que la nuda vida va a ocupar ese lugar. Es decir, esa vida desnuda va a ser rechazada hacia la muerte, va a ser excluida, va a ser masacrada, en función de la constitución del poder soberano. ¿Se entiende? O sea, de alguna manera Agamben está haciendo una lectura parcial de la biopolítica. No toda biopolítica es negativa para Foucault, no lo es. Para Agamben, toda biopolítica sí es negativa. Toda biopolítica es una tanatopolítica en Agamben, es una política de la muerte, o una política de la exclusión. En Foucault no. En Foucault tenemos el poder de hacer vivir, de proteger la vida, de extenderla. Les pongo dos ejemplos para que tengan claro de lo que podría ser como lecturas biopolíticas divergentes, digamos, ¿no? Un campo de concentración nazi es una medida biopolítica atroz, de tanatopolítica, de destrucción de la vida, y que tiene que ver con lo que Agamben va a desarrollar en el poder soberano y la nuda vida, ¿no? Ahora, una campaña de vacunación desde el Estado también es una medida biopolítica, pero de ninguna manera destructiva, al revés, es para proteger la vida, para hacerla más fuerte, para sanarla, para extender la vida de la población. Entonces, una campaña de vacunación es una medida biopolítica, sí, pero es una medida biopolítica positiva. ¿Se entiende? O sea, eso sería hacer vivir, mientras que rechazar hacia la muerte sería un campo de concentración. Entonces, para Foucault, la biopolítica no es ni negativa ni positiva en sí. Puede ser positiva y puede ser negativa. Y tampoco la biopolítica se cierra sobre el poder soberano. O sea, de hecho Foucault lo dice de manera muy clara. O sea, una cosa es el poder soberano, otra cosa es el poder sobre la vida, o la biopolítica, o el biopoder. ¿A veces pueden confluir? Sí, a veces pueden confluir. Evidentemente sí, a veces hay medidas biopolíticas que son tomadas del poder soberano. Pero no necesariamente es así. Puede haber biopolítica hecha desde empresas, desde corporaciones, no sé, que no tienen que ver con el poder soberano. Entonces, en Foucault no hay una confluencia necesaria. Puede pasar como no. En Agamben, no.
En Agamben hay una relación directa entre poder soberano y biopolítica, que por otra parte siempre implica una visión negativa. Entonces quiero que quede claro la diferenciación, porque a veces hay cierta interpretación que se hace de la filosofía Foucaultiana muy en clave agambeniana, ¿no? O sea, se tiende a leer la filosofía de la biopolítica de Foucault en un sentido muy negativo, cuando no es así, cuando Foucault no lo plantea necesariamente en ese sentido. Puede ser negativo como puede no serlo, ¿no? Como puede no serlo. No sé si tengo acá otro fragmento más para leerles de Foucault, pero bueno, creo que queda claro con eso, ¿no? Creo que queda claro, ¿no? Todo este capítulo lo recomiendo, Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, porque es extraordinario, realmente, el primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault, ¿no? Bien, vamos a entrar con mi material, ¿no? Entonces, esto un poco como prefacio, como una introducción a determinadas cuestiones. A ver, como les dije, tengo este material mío de alguna manera desarrolla algunas cuestiones de Homo Sacer, pero también voy a recurrir, o sea, el primer tomo del Poder Soberano y la Vida Desnuda, pero también voy a recurrir al Reino y la Gloria, ¿no? Que es Homo Sacer 2.2, ¿no? Que es un volumen posterior, pero me parece que suma, ¿no? Creo que suma. Perdón, estaba teniendo un material que no corresponde acá, discúlpenme, estaba con la clase 1, acá estamos. Clase cuarta. Bien, bueno. Según Agamben, entonces, en el siglo XX, se produce un punto de inflexión y la vida biológica, antes excluida de la esfera política, se politiza. La política contemporánea torna indistinguible la vida como simple hecho de existir, zoe con Z, y la forma de vida social del individuo o el grupo, bios. La vida desnuda, nuda vita, coincide con el espacio político, ¿no? Agamben es muy claro que esto sucede en la modernidad. ¿Qué pasaba en Grecia? Bueno, en Grecia había supuestamente una gran diferenciación entre la vida biológica, o sea, lo que tenían en común los hombres con los animales y con los vegetales, la vida biológica, de la vida de la polis. La vida de la polis ya tenía que ver con la organización de esa forma de vida en términos sociales, en términos de mando, de conducción, de gobierno. Ese es el bios con B larga, digamos, ¿no? Agamben entonces toma una figura del derecho romano, que es el Homo Sacer, que es una vieja figura del derecho romano, para ilustrar este proceso mediante el cual la vida ingresa a una zona de indistinción, zoe bios, y el poder soberano como bando político la captura. O sea, cómo el poder soberano coopta, en un sentido negativo, a la vida biológica, y la convierte de zoe en bios. O torna indistinguible, si ustedes quieren, esta separación zoe y bios. El Homo Sacer, lo sacro de la vida humana, designa una vida humana que no se puede sacrificar. Vean, es muy interesante entender esta noción de Homo Sacer realmente, ¿no? El Homo Sacer designa una vida humana que no se puede sacrificar, pero si alguien la elimina, no será condenado por homicidio. Es un hombre al cual no se puede sacrificar, pero sí asesinar sin consecuencias. Es una vida desnuda, porque se puede disponer de ella. Es una vida excluida de la comunidad por el poder soberano. Ahora, esa exclusión es una forma de inclusión. La constitución del poder soberano. O sea, como recién decíamos, lo que dice Agamben es que el poder soberano para constituirse tiene que separar. Esta es otra forma de entenderlo, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es lo característico del poder soberano? Es decir, bueno, este es mi territorio y estos somos los que habitamos el territorio. Los que habitamos el territorio y somos gobernados por este monarca, tenemos estas características. Y somos distintos de otros. Por tanto, para constituirse la soberanía, el poder soberano, el Estado-nación también, los Estados-nación,
tenemos que excluir a algunos. Entonces, ustedes están excluidos. O los masacramos, o los expulsamos, o son vidas al margen, que no tienen los mismos derechos. ¿Se entiende? Eso es necesario, dice Agamben, para la constitución del poder soberano. Por tanto, el homo sacer es ese tipo de vida de la cual se puede disponer y que es constitutivamente necesaria, ya que producto de la excepción, este tipo de estados, o todo tipo de estados, perdón, cualquier tipo de estado, los excluye. Ahora, es una exclusión inclusiva. ¿Por qué? Porque excluyéndolos, los incluye como excepción, y se puede disponer de esas vidas, se las puede masacrar, exterminar, lo que sea, y esa exclusión es constitutiva del poder soberano. Esto pasa, dice Agamben, en la conformación de cualquier tipo de Estado-nación. De hecho, acá me parece que es lúcido Agamben, porque si uno ve cómo se forma cualquier tipo de Estado-nación, cualquiera, se constituye mediante la exclusión. O sea, la exclusión de los pueblos originarios de Estados Unidos, de Argentina, de cualquier país de América Latina, la exclusión de migrantes, la exclusión de ciertas religiones, la exclusión de ciertos sectores. Hay vidas que son desechables o masacrables. Entonces, esto es un poco el eje, hay que entender bien esta dinámica. Déjenme ver si no tenía acá, y quiero por ahí, si no encontraba acá, en el texto de Valls-Boix, ¿no? Perdón. En el texto de Agamben, en el texto de Castro, perdón, si no tenía otra parte marcada. No, bueno, no importa, vamos a seguir. Entonces, esto es un poco el corazón de el tomo primero. Ahora bien, en un pasaje del Reino y la Gloria, que es el otro texto que les mostré de la serie Homo Sacer, Agamben señala la mirada de Alejandro de Afrodisia, comentador de Aristóteles, quien en el siglo II a.C. demarca lo siguiente, y lo cito: el Dios que reina, pero no gobierna, hace posible de esta manera el gobierno. El gobierno es entonces un epifenómeno de la providencia o del reino. Al definir de esta forma la naturaleza del acto providencial, Alejandro le ha transmitido a la teología cristiana el posible canon de una gubernatio divina del mundo. Fin de la cita. Esta diferenciación canónica y conceptual entre reino y gobierno, que Agamben pone en evidencia en clave genealógica, es, en cierta forma, la condición o la contraseña para acceder a su último texto. A este texto me refiero, ¿no? Era último texto cuando surgió. El estatuto de la filosofía de Agamben tiene una implicancia fuerte: transformar las dicotomías propias de la metafísica en bipolaridades. Siguiendo la lógica ya iniciada en sus libros anteriores, en la serie Homo Sacer, de Homo Sacer a Profanaciones, Agamben encara un rastrillaje de las bipolaridades. En este sentido, el método agambeniano es deudor claramente de la arqueología de Foucault. Subsiguientemente, el devenir del poder en Occidente, en tanto oikonomía. ¿Qué es oikonomía? Oikonomía es gobierno para los hombres, ¿no? Oiko viene de oikos es casa, doméstico. Tiene que ver con la administración de lo doméstico, con la administración de la casa, ¿no? O sea, oikonomía, economía, gobierno es administración. Y la administración, el gobierno, el poder soberano, donde se gobierna, tiene que ver con esto, con lo que recién decíamos, digamos, ¿no? Con la gestión de la vida. Dice, en tanto, oikonomía sigue la huella de la genealogía de la gubernamentalidad de Foucault, pero a diferencia de esta, tensa y redobla el axioma Foucaultiano hasta los albores de la teología cristiana. Quiero decir, lo que es interesante de Agamben es que hace un rastreo de la gubernamentalidad hasta la teología cristiana, marcando esta diferenciación entre gobierno y reino, ¿no? O sea, Dios reina, pero no gobierna, gobiernan los hombres, a través del poder soberano. La tesis que el libro pondrá en escena es que de la teología cristiana se derivan dos paradigmas políticos antinómicos, pero que en el fondo están relacionalmente imbricados. Por un lado, la teología política funda en Dios la trascendencia del poder soberano, esto que estamos hablando, o sea, del que se desprende la filosofía política y la teoría moderna de la soberanía. Y por otro lado, la teología económica, de la cual se desprende la idea de oikonomía en tanto orden inmanente, tanto de la vida divina como de la humana. La economía, entonces,
será la disciplina rectora de la administración de lo doméstico de la praxis. Entonces, la economía es la forma en la cual se captura la vida en el marco de la soberanía del poder soberano y se la administra o se la excluye. Lo que Agamben muestra con lucidez y efectividad es el funcionamiento de la máquina gubernamental, para lo cual es condición necesaria seguir y discriminar la lógica del reino y la del gobierno. Lo cito a Agamben. Si reino y gobierno están separados en Dios por una oposición tajante, entonces ningún gobierno del mundo es en realidad posible. Se tendrá por una parte una soberanía impotente y por la otra la serie infinita y caótica de los actos violentos de la providencia particular. El gobierno solo es posible si reino y gobierno están correlacionados en una máquina bipolar. ¿Se entiende? O sea, reino y gobierno no son lo mismo. O sea, el rey no reina. El rey gobierna por sus administradores, que son los que ejercen el poder soberano, si ustedes quieren. Acá estamos colocando rey como Dios, como si rey fuera una suerte de analogía de lo divino o de Dios. Dios no gobierna. Quienes gobiernan son los hombres en el marco del poder soberano, ¿no? De manera que, según Agamben, debemos ver la estructura trinitaria del dispositivo necesario para el despliegue de la máquina gubernamental. Lo teologal será para Agamben el punto de partida para la versión de la economía. A la manera de las investigaciones de Foucault, el reino y la gloria habla del presente, de lo contemporáneo, con alusiones y remisiones a textos extemporáneos, en este caso de los padres y los doctores de la Iglesia. Desmarcándolo de sus direcciones epocales, El reino y la gloria es una de las obras más densas y eruditas de Agamben, un libro que se sitúa mirando hacia el horizonte, un incipiente episteme de comienzos del siglo XXI, el marco de un corpus del cual también se embebe la filosofía política de Roberto Espósito, el de constructivismo de Jean-Luc Nancy y algo más distante, el de leucismo comunista de Tony Negri y Michael Hart. Bueno, esto es un poco para situar un poco el mapa en el cual aparece la filosofía agambeniana, al cual ya remitimos. En algún sentido, la preocupación o el foco sobre la cuestión de la gubernamentalidad dentro de un paraguas biopolítico resulta absolutamente razonable. Así como Espósito busca destrabar la posibilidad o potencia de una biopolítica afirmativa, o sea, Roberto Espósito es un filósofo italiano muy interesante que también busca constituir una biopolítica afirmativa. O sea, así como Agamben busca o desarrolla una biopolítica negativa, basada en la exclusión y, digamos, en la excepción, Espósito, por el contrario, busca plantear una biopolítica afirmativa, ¿no? Deconstruyendo los signos de la tanatopolítica nazi, especialmente en Bios, que es uno de sus libros más interesantes. Agamben parece compartir el mismo camino, pero retrocediendo a la pastoral cristiana, ¿no? Seguramente podríamos, pero en un sentido negativo, obviamente, podríamos decir a propósito de la historia de la sexualidad de Foucault que a la antigüedad no se regresa. En este aspecto, el reino y la gloria comparte principios similares a los Foucaultianos. Así como Foucault se vale de textos estoicos, epicúreos y cínicos para plantear la cuestión de una estética de la existencia, simultáneamente la historia de la sexualidad se posiciona como una obra fundante de estrategias para nuevos modos o estilos de vida, en tanto opciones de resistencia en los intersticios del poder normalizador. En el caso de Agamben, la operación parecería similar, en este caso, en el marco de cierto auge de la economía como disciplina de administración de las cosas de los hombres. Yo creo que es muy actual esto que decimos acá respecto al reino de gloria, porque en momentos donde aparecen otra vez el auge de los economistas y la administración de la economía a partir de nuevas derechas y qué sé yo, bueno, volver a pensar el tema de la economía como la disciplina central, digamos, central, donde se administran las cosas de los hombres, me parece que es un hallazgo de Agamben, ¿no? Pero bueno, a ver, un poco tratando de reconstruir lo que planteo acá. ¿Cuál es el eje y por qué traigo a colación, digamos, el reino de la gloria? Y como complemento importante del primer tomo de Homo Sacer, porque me parece que esta diferenciación entre reino y gobierno es fundamental. Es decir, Dios reina, pero no gobierna. ¿Quién gobierna? Los que gobiernan son los hombres. Los hombres en el marco del poder soberano. El poder soberano que se constituye mediante la exclusión. Esa exclusión que de alguna manera es una consecuencia de la acepción constitutiva del poder soberano. La exclusión de una forma de vida que puede ser masacrada, que puede ser discriminada, que no tiene ningún tipo de amparo legal
y que va a ser necesario para la homogeneización de una soberanía territorial. ¿Se entiende? Esta es un poco la idea que está en el fondo. Ahora, si leemos nosotros el primer, cómo arranca Homo Sacer, les quiero leer cómo arranca el primer tomo, Homo Sacer. Acá yo tengo la versión inglesa, pero voy a meterme en mi PDF que lo tengo acá para leer la traducción, para que vean cómo arranca el tomo 1, digamos, ¿no? El poder soberano y la nuda vida de Giorgio Agamben. Dice lo siguiente: los griegos no disponían de un término único para expresar lo que nosotros entendemos con la palabra vida. Se servían de dos términos semántica y morfológicamente distintos, aunque reconducibles en un término común, zoe, que expresaba el simple hecho de vivir común a todos los seres vivos, animales, dioses o hombres, y bios, que indicaba la forma o manera de vivir propia de un individuo o un grupo. Cuando Platón en el Fileo menciona 3 géneros de vida y Aristóteles en la Ética Nicomaquea distingue la vida contemplativa del filósofo, el bios teoretikos, de la vida de placer, bios apolastikos, de la vida política, bios políticos, ninguno de los dos habría podido utilizar nunca el término zoe, por el simple hecho de que para ellos no se trataba de modo alguno de la simple vida natural, sino de una vida cualificada, un modo de vida particular. Aristóteles puede hablar, desde luego, con respecto a Dios, de una zoe, ariste kai ai Dios, vida más noble y eterna, mas solo en cuanto pretende subrayar el hecho nada banal de que también Dios es un viviente. Pero hablar de una zoe politique de los ciudadanos de Atenas habría carecido de todo sentido. Y no es que el mundo clásico no estuviera familiarizado con la idea de que la vida natural, la simple zoe como tal, pudiera ser un bien en sí misma. En un párrafo de la política, después de haber recordado que el fin de la ciudad es el vivir, según el bien, Aristóteles expresa con insuperable lucidez esta conciencia. Bueno, acá lo que me importa igual acá es lo siguiente: es la discriminación que había en el mundo griego entre la zoe, o sea, esta vida biológica común a hombres, plantas, vegetales o incluso a Dios, digamos, respecto de la bios como la vida política, ¿no? Había una clara diferenciación. Bueno, esta es la gran diferencia con la modernidad. En la modernidad, con la constitución del poder soberano y del Estado territorial, esa vida biológica es incorporada de manera ineludible, digamos, en un sentido negativo. Es incorporada en un sentido negativo para la consolidación del poder territorial, a partir de la excepción. Por eso se habla todo el tiempo en Agamben de exclusión inclusiva. O sea, se excluye esa forma de vida, pero excluyéndola, de alguna manera se la incluye y se constituye el poder soberano mediante esa acción. Esto es lo que es importante. Déjenme ver si les puedo leer algo más de acá de los textos de el texto de Valls-Boix y del texto de Castro, que me parece que nos pueden ayudar para seguir pensando la cuestión de la exclusión inclusiva. Esto, quiero que quede claro esto, ¿no? Para que no haya ningún tipo de duda. Vamos acá, vamos al texto de Castro. El texto de Castro es interesante porque hacia el final tiene definiciones de los conceptos de Agamben, ¿no? Potencia, inoperosidad, dispositivo, ¿no? Paradigma, ejemplo, arqueología, digo, o sea, es interesante cómo va definiendo cada uno de los textos: dispositivo, potencia, inoperosidad, mesianismo, resto, etcétera, etcétera. Pero déjenme, esto a veces pasa cuando uno tiene marcadas las cosas y después... Vamos a la página 52, la soberanía como bando, página 52, acá está. Vean lo que dice acá Castro, ¿no? Esta relación entre soberanía, ¿no? Entre soberanía y excepción. Página 53, sí, página 52, perdón. La soberanía como bando. Sosteniendo que la excepción es el dispositivo y la forma de la relación entre el derecho y la vida, Agamben retoma la definición schmittiana, o sea, de Carl Schmitt, del soberano como aquel que decide acerca del estado de excepción, es decir, de la aplicación o no de la ley. Dado que, según sostiene Schmitt, el derecho no es aplicable al caos, sino solo al caso normal.
La decisión acerca de la aplicación o no de la ley es en definitivo la decisión acerca del caso normal, o mejor, el soberano a través de la excepción crea y garantiza la situación de la que tiene necesidad el derecho para la propia vigencia. Mediante esta decisión, el derecho mantiene con la vida una relación que es al mismo tiempo de exclusión e inclusión. Esto es lo que yo quería marcar. O sea, el derecho mantiene con la vida una relación de exclusión y de inclusión. El soberano decide cuándo se aplica la ley o cuándo aparece la excepción a la aplicación de la ley. En la excepción, en efecto, un determinado caso es excluido del ordenamiento jurídico, o sea, no es protegido por el derecho. Se ubica fuera de él, pero está excluido solo en la medida en que sigue en relación con la norma jurídica. Por ello se puede decir que en este caso la norma se aplica desaplicándose, o sea, se determina que estos van a quedar afuera del amparo del derecho. Así la excepción da lugar a una zona de indiferencia. No es una situación ni solo de hecho ni de derecho. Como explica Agamben, y lo cita Agamben Castro, y lo voy a leer, no es la excepción la que se sustrae a la regla, sino la regla que, suspendiéndose, da lugar a la excepción, y solo de este modo se constituye como regla, manteniéndose en relación con ella. El particular vigor de la ley consiste en esta capacidad de mantenerse en relación con una exterioridad. Llamamos relación de excepción a esta forma extrema de relación que incluye algo solo a través de su exclusión. O sea, que incluye algo, esa vida nuda, a través de su exclusión. O sea, la incluye excluyéndola. ¿Se entiende? O sea, la incluye en el poder soberano, demarcando que no tiene amparo. Y es fundamental para la constitución del poder soberano. Sigo, dice, a decir verdad, aunque la definición schmittiana de la soberanía constituye el punto de partida de la reflexión de Agamben, su tesis va más allá de Schmitt. Para nuestro autor, la soberanía finalmente no es externa al orden jurídico, sino que es la estructura originaria por la que el derecho se refiere a la vida y le incluye en sí mismo a través de su propia suspensión. A ver, el caso más claro de esto, el ejemplo más claro de esto es la Alemania nazi. O sea, claramente, digamos, ¿no? El pueblo judío estaba incluido con la exclusión. Estaba incluido con la exclusión. O sea, con la exclusión en los campos de concentración, con el exterminio, digamos, ¿no? Pero estaba incluido en esa suspensión de la norma, ¿no? Estaba excluido del derecho, pero en esa exclusión del derecho estaba incluido, de alguna manera, en la constitución del Estado nazi. Quiero decir, no hay Estado nazi sin racismo. Es evidente. O sea, la definición del poder soberano nazi va de suyo con el racismo y con la exclusión. No se puede pensar sin eso. Esto es lo que quiero decir. A esto le va a llamar el bando. La lógica de bando. Dice, por ello Agamben, siguiendo una indicación de Jean-Luc Nancy, propone llamar bando a la relación de soberanía. El término bando, en efecto, sirve para referirse tanto a la vida excluida de la comunidad como a la insignia del soberano. Claro, podemos decir bando también tiene que ver con una facción. Es un estado faccioso que se constituye en términos de un bando versus otro también, ¿no? Dice, es necesario subrayar y con insistencia que así entendida la relación de excepción o el bando es un concepto que trasciende la problemática de la que se ocupan específicamente estas páginas de Homo Sacer. Bueno, después sigue un poco planteándolo, pero quiero que quede bien claro esta relación entre poder soberano, vida desnuda, excepción, exclusión inclusiva. Esta articulación quiero que quede bien claro la clase de hoy. Les leo un poco más del texto de Castro en la página 57. Dice lo siguiente: en este estado, el hombre es para el hombre un homo sacer. Todos pueden disponer de la vida de los otros sin cometer homicidio y sin necesidad de celebrar sacrificios. Agamben insiste en un punto que ya había subrayado. El derecho que posee el soberano de disponer de la vida de los ciudadanos no es un derecho que le haya sido cedido, sino que le ha sido dejado. El texto de Hobbes, por otro lado, lo expresa literalmente en estos términos. Desde este punto de vista, no es el contrato el que funda la potestad de la soberanía, sino la supervivencia del estado de naturaleza en el seno del estado civil.
la violencia soberana no está en realidad fundada en el pacto, sino en la inclusión exclusiva de la vida desnuda en el Estado, esto que recién decíamos. En definitiva, los términos que la estructura del bando mantiene unidos son la vida desnuda y el poder del soberano. Bueno, queda un poco más claro, ¿no? Es importante, quiero que esta clase, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Que quede claro esta articulación entre poder soberano, vida desnuda, como vida masacrable, como vida de la cual se puede disponer y se dispone, excepción y exclusión inclusiva, ¿no? Estos son los conceptos fundamentales para entender la política contemporánea, la política de la modernidad. Podríamos decir que lo que primero estamos viendo, lo que primero vamos a ver en la serie Homo Sacer, que estamos viendo con el tomo primero y con los comentarios que dice El Reino y la Gloria, que es un tomo posterior, es de alguna manera el aspecto negativo, puramente negativo, digamos, que tiene el Estado para Agamben, ¿no? Vamos a ir viendo gradualmente, clase a clase, si hay una manera de resistencia a este poder soberano destructor, si hay una manera de resistirse, si hay una manera de desactivarlo. Bueno, esto lo iremos viendo de a poco. Vamos a ver que en parte sí, digamos, podemos pensarlo con la noción de uso, la noción de forma de vida, pero primero eso va a venir después. Primero quiero que entiendan bien el aspecto puramente negativo que tiene el Estado, en tanto poder soberano y en tanto se constituye mediante esta lógica de exclusión inclusiva. Es decir, no hay para Agamben, para decirlo de manera clara, estados buenos. Todo tipo de Estado, sea totalitario y sea democrático, no importa, esto lo dice Agamben muchas veces, se constituye del mismo modo, mediante el pacto de un contrato social, digamos, ¿no? Pero más allá de que uno u otro tenga un funcionamiento democrático o totalitario, también los estados democráticos funcionan mediante la exclusión inclusiva. Puede ser la exclusión económica, puede ser lo que sea, digamos, pero de alguna u otra manera funcionan siempre igual. Entonces, acá es donde uno puede detectar cierto fundamento anárquico de Agamben, ¿no? Bueno, yo diría por la clase de hoy cerrar acá. La próxima vamos a seguir obviamente con el recorrido. Vamos a ver la clase quinta, vamos a ver estado de excepción, que es Homo Sacer 2.1. Vamos a seguir trabajando el tema del estado de excepción. Vamos a ver bien el estado de excepción contemporáneo, en el caso de Hitler, en el caso de Bush también. Y vamos a sumar algunos comentarios de Stasis, que es otro tomo, es el tomo 2.2 también de la serie Homo Sacer. Así que la próxima clase vamos a ver 100% la cuestión de Homo Sacer, sobre todo particularmente la noción de excepción. Y luego seguiremos con profanación, con uso, vamos a ampliar otro tipo de categorías. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿no? Espero que haya quedado claro más o menos el proceso de la filosofía política agambeniana que estamos empezando a ver. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre digo, no tengan miedo, háganlo, háganme las preguntas que quieran en el foro de la cursada, estamos para eso, para ayudar, para que quede claro los conceptos y todo aporte siempre va a ser bienvenido. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en 7 días en nuestro curso de Giorgio Agamben de la estética a la política aquí en Cursa Virtual. Muchas gracias.